Vamos a ver. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Si alguien quiere saludar, entonces les doy a todos Buenas la tardes, bienvenida para nuestra cuarta muy clase. buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, hoy quiero comenzar un poquito en la hora establecida. Como ayer les había dicho, voy a tener la prueba de ingreso hoy en la Facultad de Economía, filial Paraguay. Y espero que, bueno, que entren un poquito más. De todas formas, vamos a comenzar. Hoy vamos a desarrollar temas muy interesantes también, que de hecho todos han de manejar, solo vamos a profundizar, aclarar y por sobre todas las cosas, en los ejercicios, dar un buen resultado, porque quiero recordarles que todos los trabajos son acumulativos. Pues, todos los puntajes de cada clase se va a sumar y de eso se va a sacar un tanto por ciento, ¿verdad? Que vamos a aclarar nuevamente con la doctora Carla si va a ser del 60 o 70. Lo importante es que hagan. Eso es lo más recomendable. No dejar pasar o dejarse estar un poquito. Enunciados no oracionales, porque después vamos a entrar en lo que son las oraciones. Los enunciados no oracionales corresponden en lo esencial a las que tradicionalmente integraban la clase de oraciones llamadas unimembres o sin verbos. Sin verbo. Porque tenemos que recordar que una oración puede ser unimembre y bimembre. Uni de uno significa que no se puede dividir en sujeto y predicado. No tiene luego de repente sujeto. Tal vez tenga un verbo, pero a estas expresiones, o sea, enunciados no oracionales, anteriormente se les llamaba unimembres sin verbo, en oposición a las denominadas unimembres con verbo, que son las oraciones impersonales. Impersonales significa que no tiene sujeto. Bueno, por ejemplo, acá tenemos cuidado, enhorabuena, ojalá, prohibido pisar el césped, mozo, una cerveza, no a la guerra, trato hecho, de acuerdo, no girar a la izquierda, de tal palo, tal astilla. A la vejez viruelas, prohibida la entrada. ¿Qué tiempos aquellos? A mal tiempo, buena cara. Qué vergüenza a su edad. En casa de herrero, cuchillo de palo. Prohibido pisar el césped. Año de nieves, año de bienes. Entonces, son enunciados no oracionales. Ya no son considerados hoy en día como unimembres, están ya en oposición. Pero acá lo importante es, ya vamos a pasar en lo que son ¿qué es la oración? Según el diccionario de la lengua española, hay dos definiciones que nos dice. Primero es la estructura gramatical formada por la unión de un sujeto y un predicado. Eso manejamos desde la escolar básica. Y en la concepción 6 que tiene este mismo diccionario nos dice que la oración equivale a enunciado. Enunciado. Las oraciones o enunciados oracionales son unidades mínimas de predicación, es decir, segmentos que ponen en relación un sujeto con un predicado. Nos dice también que la oración es la estructura sintáctica constituida por un sujeto y un predicado. Todo esto tenemos como concepto. La oración es la menor unidad de habla con sentido completo, etcétera, etcétera. Acá tenemos ejemplos. Los estudiantes, sujeto.
organizarán una excursión al Chaco. Todo lo que decimos del sujeto viene a constituirse el predicado, en este caso verbal. ¿Y por qué verbal? Porque el núcleo, o sea, la palabra más importante e imprescindible es el verbo, la acción que realiza el sujeto. Predicado verbal. Abajo tenemos los obreros están descontentos. Tenemos ya acá el sujeto, los obreros están descontentos, predicado atributivo, predicado nominal. Nominal es lo más rápido, lo más común, vamos a decirle. Y el núcleo no es el verbo. El núcleo de un predicado verbal es, en este caso, descontentos. Es un adjetivo. Incluso a ese verbo copulativo incluso se puede prescindir. Podemos decir los obreros, coma, descontentos. No es la palabra clave. Y los predicados nominales se forman con los verbos ser, estar y parecer. Eso ya seguro que manejan alguito también, si recuerdan. Los enunciados oracionales se caracterizan por poseer, como dijimos ya, dos unidades significativas que son el sujeto y el predicado, entre las que se establece la relación predicativa que se entiende tradicionalmente como aquello de lo que se dice algo o lo que se dice del sujeto viene a ser el predicado. Bueno, es, después vamos a ir profundizando en algunos aspectos, pero acá vamos a mirar que hay una gran variedad de clasificación de las oraciones. Según la actitud del hablante, que es lo que hoy vamos a desarrollar, tenemos las declarativas, que pueden ser afirmativas o negativas, interrogativas, exclamativas, imperativas o exhortativas, dubitativas, desiderativas. Tenemos también por la naturaleza del predicado. Esto les voy a hacer recordar un poquito por la naturaleza del predicado, entonces transitivas. ¿Cuándo van a ser transitivas? Cuando lleva complemento directo. El complemento directo responde a la pregunta ¿qué cosa o a quién? La acción del verbo recae directamente sobre ese complemento directo. Transita la acción del verbo. Intransitivas cuando no lleva complemento directo, puede llevar complemento indirecto o todas las circunstanciales. Luego tenemos las copulativas. Bueno, entonces, acá, según su dependencia o independencia respecto de otras unidades o según la estructura, mejor decimos, según la estructura, podemos decir que una oración puede ser simple o compuesta. Oraciones simples, acá tenemos. Y hoy también vamos a entrar acá en oraciones compuestas. Dentro de las oraciones compuestas hay tres grupos otra vez. Coordinadas que tienen nexos, con nexos copulativos o disyuntivas, adversativas, y las yuxtapuestas y subordinadas que vamos a desarrollar. Bueno. No, habla acá de la oración simple. Es muy importante entender y comprender cuáles son las características de la oración simple o qué es. Es una unidad de habla con sentido completo e independencia sintáctica, quiere decir que tiene su propio sujeto, su propio verbo y los modificadores del verbo. Está constituida por un solo predicado, porque el predicado tiene como núcleo un verbo. Esa, esa es la forma de reconocer los verbos conjugados. Ahí no entran los infinitivos, ar, er, ir, no son verbos conjugados. ¿M? O no entran los participios, ado, ido, ¿m? O los gerundios, ando, yendo. Entonces,
Esa es la característica. Está constituida por un solo verbo. En el mismo día se conocerá el resultado de los exámenes. Se conocerá es nuestro verbo. ¿Qué se conocerá? El resultado de los exámenes sería acá nuestro sujeto. Nos sigue nomás el orden regular. Por eso hay que atender si sigue o no sigue el orden regular de sujeto, verbo y predicado. En este caso, le preguntamos al verbo eh, ¿qué se conocerá? El resultado. Cállense, ¿quiénes? Ustedes. Por más de que acá no aparezca el sujeto porque está tácito, porque tenemos clasificación de sujeto tácito, tenemos sujeto expreso que ya dimos, es una oración simple. El niño hablaba sin parar. Verbo hablaba. ¿Quién hablaba? El niño es el sujeto. Averiguaré lo ocurrido. Un solo verbo. ¿Quién averiguará? Yo averiguaré, sujeto tácito. Ven, amigo. Recuerdan que ya dimos el verbo, este sustantivo seguido de coma. ¿Cómo le llamábamos? Cuando abordamos sujeto, ¿m? Yo miro el verbo, identifico el verbo. Ven tú, amigo. Tú, coma, ven amigo. O puedo decir, ven amigo tú. Entonces va a ir entre comas este sustantivo amigo que es para evocar, para llamar la atención. Vocativo se llama. Vocativo. Vocativo. Vocativo, muy bien. Pienso, un solo verbo. Sujeto, yo, ¿verdad? Diga, ¿cuál es el sujeto? Usted. Hubo manifestaciones de las personas de la tercera edad. Hubo. Tenemos un verbo acá. ¿Mm? Manifestaciones de la tercera. Hubo cuando indica existencia. Es una oración simple, unimembre. No puede prácticamente acá separar, no puede dividirse en sujeto y predicado. Cuando haber indica la existencia, en este caso de manifestaciones. Oración compuesta, sí, ya es la unión de dos o más oraciones simples. Pueden ser oraciones simples, pueden ser oraciones coordinadas o yuxtapuestas o subordinadas. Simples, coordinadas, yuxtapuestas y subordinadas entre sí, por lo que consta de dos o más sujetos con sus correspondientes predicados. Es decir, las oraciones compuestas tienen más de un verbo en forma personal, o sea, en forma conjugada. Por tanto, tienen tantos predicados como verbos presentan. Tenemos un ejemplo. La mujer le retaba. Primera oración. Y él respondía con desdén. La mujer, sujeto de la primera oración, retaba el verbo. ¿Mm? Lee, en este caso es complemento indirecto. La función del pronombre le siempre es complemento indirecto. Y él respondía con desdén. Él, nuestro sujeto acá, respondía a su verbo con desdén como complemento circunstancial de modo. ¿Cómo? Acá está unido por una conjunción y acá tenemos que identificar qué clase de oraciones coordinadas según el tipo de conjunción que vamos a dar seguidamente. Acá copulativa, que une una con otra, una oración con la otra oración. Antonia barre mientras Marcia cocina. Tenemos cada uno con su sujeto. Antonia, sujeto de la oración, barre su verbo. Marcia, sujeto, su verbo cocina. Mientras es acá el nexo. Y bueno, acá sigue hablando de las oraciones simples. Según su estructura, las oraciones simples pueden ser o pueden clasificarse nuevamente en unimembres con verbo pero sin sujeto.
Es lo que estuvimos viendo en este caso de hubo, que tiene que sí o sí estar en tercera persona singular. Manifestaciones es plural, pero el verbo singular. Ese es el caso, uno de los casos, ¿verdad? Que más adelante también vamos a estar analizando las oraciones unimembres con verbo, pero sin sujeto. Le llamamos también enunciados oracionales impersonales y las bimembres que se pueden dividir en sujeto y predicado. Pero vamos a pasar nomás esta parte porque quiero pasar a este punto de las clases de oraciones según la actitud del hablante, ¿m? Según la modalidad de enunciación. Pero más fácil es actitud del hablante. Se llama modalidad a la expresión de la actitud del hablante en relación con el contenido de los mensajes. ¿Con qué intención? ¿Qué es lo que contiene ese mensaje? ¿Es una orden, es una duda, es un pedido, es una afirmación, etcétera? Atendiendo la actitud del hablante, entonces podemos tener declarativas, oraciones gramaticales declarativas, está lloviendo, interrogativas, tenemos qué hora es exclamativa, qué noche tan, no, qué coche te has comprado, imperativas. ¿m? Imperativas, llamadas también exhortativas, no te muevas de donde estás, dubitativas, optativas, pero vamos a profundizar en cada una de ellas. Las declarativas que también son denominadas aseverativas o enunciativas, pero generalmente la más conocida decimos enunciativas. Pero recuerden, tiene también como nombre declarativas, aseverativas y expresan lo que ha pasado, pasa o pasará, afirmativamente o negativamente. Pueden ser afirmativas o negativas, según que el emisor o hablante afirme o niegue algo en forma objetiva y clara. Los pájaros mueren al amanecer. Afirmativa. No me satisfizo su respuesta negativa. En parte alguna hemos encontrado lo que buscamos, negativa. Acá es fácil todavía. En la oración enunciativa negativa se usan adverbios negativos o expresiones semejantes. No, nunca, jamás, tampoco en mi vida, en todo el día, no apareció, por ejemplo. En parte alguna. Y los pronombres negativos, nadie, nada, ninguno. Dubitativas. Expresan, como su nombre dice, duda, probabilidad con respecto a su contenido. Se marcan con adverbios o locuciones adverbiales de duda, quizá, o se puede decir también quizás, tal vez, probablemente, posiblemente, acaso, de repente, americanismo. A lo mejor, capaz que. Normalmente el verbo de estas oraciones se presentan en modo subjuntivo, aunque no se descarta el modo indicativo. Jesús, quizás llueva, dice. Quizás hay una posibilidad, probabilidad de lluvia. Quizás llueva mañana, probablemente nadie venga mañana al trabajo. Entonces, probablemente. Tenemos otros ejemplos. Tal vez sea la última vez que venga. Es posible que a la hora de la verdad no lo tengan en cuenta. Nunca se sabe, de repente puedo necesitar tu ayuda. Algo le impulsa, pero quizá tienen miedo. Quizá el tono sencillo del músico y la seguridad que da el dominio de su oficio conquistaron el talante huraño del viejo. Es de una obra. Capaz que no ha entendido lo que le había dicho. Capaz que también es negativo. ¿Mm? Por más de que acá que no ha entendido, también hay otro.
pero acá no es redundancia. Capaz que no, también tiene el negativo, pero se nota que no hay redundancia. Pero tal vez la quiero, ¿m? En los versos de Pablo Neruda. Bueno, optativas o desiderativas. Estamos más acostumbrados también a denominar desiderativas, que significa deseo. Y si aparece optativas, recuerden, optativas o desiderativas expresan deseo. En las oraciones simples suelen indicarse con la interjección ojalá, la secuencia de ojalá que o que solo, que la tierra te sea leve. El pronombre quién pudiera escribir. Puede ser también el verbo sea como vos quieras. Bueno, así también, así te parta un rayo. Hay un deseo ahí. Bueno, a veces solo se expresan con verbos conjugados en modo conjuntivo. En las oraciones compuestas se expresan con verbos principales que indican deseo. Espero que, deseo, quiero, Dios quiera. Generalmente utilizan el verbo en modo subjuntivo. Bueno, vamos a ver un poco. Casa- Imperativas o exhortativas expresan orden, mandato, prohibición, consejo, exhortación, invitación, ruego o súplica. Es decir, expresa muchas cosas más. ¿M? Se puede confundir algunas veces con las desiderativas, pero acá expresan prohibición, consejo, ¿m? Exhortación o invitación, ruego, súplica. Normalmente se utilizan en modo imperativo, la segunda persona o en plural. Y el subjuntivo en oración imperativa, afirmativa o negativa. En tercera persona del singular, en primera persona del plural y en tercera persona de cortesía. A ver, retírate inmediatamente. Hay una orden ahí, un mandato. Retírate. Por eso nos dice acá que se utiliza el modo imperativo de orden. Vení enseguida. Orden o ruego usamos más en zonas del voceo, de vos. Vos vení enseguida. Póngase usted cómodo, por favor, un ruego. Sé perseverante y triunfarás. Es un consejo, una exhortación. No tengas en cuenta, Señor, mis pecados, una súplica. Sentémonos a la mesa. Una invitación, una exhortación para que se haga algo. Digámosle la verdad, exhortación, que venga inmediatamente, orden. Que pase el siguiente es un mandato. Bueno, a ver, dubitativa ya dimos. Dudas. A ver, acá. El imperativo plural, dice, con el pronombre átomo, os es en posición enclítica. ¿M? Uníos. Enclítica es cuando el verbo va unido al pronombre. Unir, amaos, uníos, respetaos. Es imperativo también. Incluye una excepción del verbo ir, cuyo imperativo plural es id, no idos. Id, idos. Generalmente usamos para dar una orden también. La primera persona plural del subjuntivo usada como imperativo, sentemos, amemos, ¿m? Pierde la S final delante del pronombre enclítico. Sentémonos o amémonos. No decimos amemos,
sino amémonos, sentémonos. Para la forma negativa se utiliza el modo subjuntivo y el modo imperativo. No pises el césped. ¿Mm? No pises. Modo imperativo. No se puede decir no pisa. No pises. No pisen el césped. O no pisad, no pisad. Pero nosotros usamos más no pisen el césped. No piséis también puede ser. O no botéis. Bueno, interrogativas. Acá lo que puede haber cierta, no sé si llamarle dificultad, pero hay que atender bien el nexo y cómo sigue. Interrogativas sabemos que sirven para preguntar. El emisor pregunta al receptor algo que desconoce o simula desconocer, pueden ser directas o indirectas. Acá, las directas, ¿cómo vamos a darnos cuenta? Son directas las oraciones independientes, no las subordinadas que vamos a dar más adelante, ¿m? Con modalidad interrogativa. Entonces, son directas las oraciones independientes con modalidad interrogativa en las que se emplean los signos de interrogación de apertura y de cierre. Estas pueden ser parciales o totales. Y vamos a ir viendo. Son directas parciales. ¿Cuándo van a ser directas parciales? Oraciones y también tenemos las indirectas totales. Parciales cuando se construyen con pronombres interrogativos o adverbios interrogativos. Y en este tipo de oraciones interrogativas directas, la interrogación afecta solo a un elemento de la oración. ¿Quién llamó a la puerta? Entonces, parciales. Y se contesta con una frase, ¿verdad? Fulano llamó. ¿Qué programa tienes para esta noche? ¿Cómo te ha ido? Hoy me ha ido muy bien. O sea, yo no puedo contestar las oraciones directas parciales con sí o con no. Debe ser con una expresión. ¿Dónde se metieron los chicos o los niños? Entonces, ¿dónde? Y hay que explicar ahí cuándo llegará el cantante, por qué me has abandonado. Sin embargo, son directas totales. La interrogación afecta a toda la oración y se puede responder con sí o no. ¿Hiciste la tarea? Sí. O tal vez algunos respondan no. ¿Practicaste deportes? Deporte. ¿Leíste mi libro? Sí o no. ¿Vendrás a cenar a casa esta noche? Sí. Y así. Esa es la característica de las oraciones directas totales. ¿Estudiaste mi proyecto? Sí o no. ¿Vives solo o acompañado? Indirectas. Acá ya entra. Son indirectas las oraciones subordinadas que tienen sentido interrogativo. Y hoy vamos a hablar de las oraciones subordinadas. Son siempre oraciones compuestas. Las oraciones interrogativas indirectas también pueden ser totales o parciales. Son indirectas las oraciones subordinadas que tienen sentido interrogativo. Son siempre, como dice acá, oraciones compuestas. Las oraciones interrogativas indirectas pueden ser totales o parciales. Indirectas totales, las subordinadas, las oraciones subordinadas encabezadas o introducidas por las conjunciones interrogativas, sí. Averigüe usted si llegó el director. Averigüe usted, primera oración y es la oración principal. Mm. Si llegó al director ya es la oración interrogativa indirecta total, tiene su propio verbo. Llegó el director.
El sí es el nexo y que te indica que va a ser una oración interrogativa, indirecta, total. Tiene que tener dos verbos, la oración principal y la siguiente oración, con el nexo sí. No sé. Primera oración. No sé si aprobó el examen de ingreso. Tenemos sé de saber el verbo, por eso va con tilde. Aprobó es el otro verbo. No sé si obtendré algún ascenso este año. Primero, primer verbo es sé también. No sé. Y el sí le sigue el verbo obtendré. Lo que no permite es, por ejemplo, no sé si cuándo va a venir mamá. No sé si cuándo. Entonces, solo el sí debe ir solo. Con ningún otro relativo puede ir, con ningún otro pronombre relativo, porque ese ahí suele ser la cascarita de banana, que nos de tanto escuchar el mal uso del sí que, sí como, eh, nos parece ya que está bien. El 6 son indirectas parciales las oraciones subordinadas encabezadas o introducidas por pronombres interrogativos o adverbios interrogativos a los que no debe preceder la conjunción sí. Deseo conocer cómo aprendiste a manejar el coche. Y algunas veces escuchamos que la gente dice, deseo conocer si cómo aprendiste. Y acá subrayen si alguien eh, pudo, no sé, imprimir el material o recordar o hacer ahí anotación que son oraciones parciales, las, perdón, que son indirectas, parciales las oraciones subordinadas encabezadas por pronombres interrogativos. El cómo, quién, cuándo, dónde, lo que sea. Pero no tiene que ir seguido, o sea, que no le tiene que preceder el sí. La siguiente dice, dime con quién estudian las materias para el examen de ingreso. Bueno, eso es lo que nos dice. Mm, Las totales, las oraciones interrogativas, indirectas totales, las subordinadas se hallan encabezadas por la conjunción y sí. Como en ella se ignora todo lo que se pregunta, la respuesta puede ser sí o no. En cambio, las oraciones interrogativas indirectas parciales se hallan encabezadas por un adverbio interrogativo como dónde, cuándo, por qué, ¿m? O pronombre, acá también. Pronombre interrogativa, quién, qué, cuál, cuáles, todo depende ya si es singular o plural. Bueno. Es incorrecto anteponer al pronombre interrogativo o al adverbio interrogativo. Insiste acá, insiste. La conjunción sí en las oraciones interrogativas indirectas parciales. Quiero saber si cuándo me vas a devolver mis apuntes. No me explico si por qué tardó tanto en llegar. El profesor preguntó si quieres con quienes completaron el trabajo práctico. Entonces debe ser incorrecto esto. Queremos saber si cuándo cobraremos eso. Queremos saber cuándo. Recién mañana conoceremos cuánto se ha recaudado. No es si cuánto se ha recaudado. Bueno, acá también. Es común observar esta clase de incorrecciones en los interrogatorios utilizados en el ámbito forense, más en el ámbito forense. Preguntado el testigo si cómo observó el hecho, diga al compareciente si a qué distancia se encontraba. Tiene que ser, diga al compareciente a qué distancia nomás. Jure
o, o confiese el absolvente si cómo es verdad que tal cosa, ¿verdad? ¿Cómo es Tomaya? En todos estos ejemplos sobra la conjunción interrogativa sí. Y ahora tenemos algunos ejercicios. Clasificar según la actitud del hablante y corregir los errores que vayamos encontrando. Ojalá podemos recuperar. Tiene que ser como, espero la participación, Podamos recuperar sería. podamos. Muy bien. ¿Y qué clase es? Nadie no vino, dice. Ojalá, acaso, tal vez, ¿cuál es? Ojalá. Esto, Nelson, lo que quiero que repasen, porque esto sale. ¿Salen esta vez? ¿Mm? Ojalá. ¿Qué era? Es un deseo. ¿Mm? Eso es lo que tenemos que analizar. Si es un deseo, si es una orden, si es ojalá, nos dice acá. Nadie no vino. Está bien, nadie no. ¿Mm? Nadie vino. Eso es. Cada uno es arquitecto de su propio destino. ¿Está bien o está mal? Dime, Palomita, sí, ¿por qué me abandonaste? ¿Mm? Dime, ¿cómo va a ser? Directamente, porque cada comentario que se escucha, ese no tiene errores, siéntense, dice, siéntense. Bueno, pero así sale en selección múltiple. ¿Qué nos dice? Leer las siguientes oraciones y realice el ejercicio propuesto abajo. Y enseguida ya hay que mirar qué nos pide. El par de oraciones correctas. Bueno, ¿quién me dice si la oración A está bien? No dijo sí porque estuvo afuera anoche. ¿Está bien o está mal? ¿Mm? Pronto sabrás por qué se molestó contigo. Nunca no aprendí la razón de su enfado. Redundancia. Nunca aprendí. El profesor tampoco no. Entonces ahí también hay redundancia. Tampoco explicó. Los invitados también no llegaron a tiempo. Tal vez vaya al cine esta tarde. Ojalá quepamos en el autobús. ¿Cuáles están bien? Tal vez vaya yo. Ojalá quepamos. ¿En qué está? ¿En qué letra? F. Tenemos FG. No tenemos, pero igual. Es un error de imprenta acá. F con la G no tenemos. ¿Mm? Entonces, algunas veces, ojalá que en mi examen voy a releer y leer para no tener estos errores de imprenta, le llaman. La única expresión correctamente elaborada. Fíjense acá. La única. El periodista preguntó si cuándo pagarán. ¿Qué decía sobre el sí? El periodista preguntó que cuándo. El periodista preguntó que si iban a pagar. El periodista preguntó cuándo pagarán. El periodista preguntó sí, ¿dónde? Y la única correcta está en la letra ¿cuál? Sin el En la sí. D, Perfecto. Pase de la oración interrogativa. Pasa a la oración interrogativa indirecta. Indirecta es cuando llevan los signos. ¿Cómo podríamos decir el mecánico preguntó? ¿Qué problema tiene el auto? ¿Cómo vamos a decir? El mecánico
quiere saber qué problema tenía el auto. Se puede cambiar el tiempo con tal de que haya concordancia entre lo que decimos. No podemos decir el mecánico preguntó sí, qué problema tiene el auto. Eso es lo que no quiere. Por eso es importante saber pasar de la forma interrogativa directa a la indirecta, como que contando lo que pasó. No así textualmente, esta es una forma directa. Las palabras textuales de quien preguntó, en este caso el mecánico, me llamó y me dijo, ¿vendrás esta noche? ¿Cómo vamos a pasar a la forma incorrecta? ¿Cómo sería pasar a la forma incorrecta esta frase? Me llamó para preguntarme, ¿verdad? Si vendría esta noche, o quería saber si vendría esta noche. Entonces, es pasar contar. El chico consultó con su padre cómo se llamaba mi bisabuelo. El chico consultó con su padre. ¿Cómo se llamaba mi bisabuelo? ¿Cómo pasaríamos? ¿Mm? El chico consultó con su padre o el chico quería saber, también puede ser. El chico quería saber cómo se llamaba su bisabuelo. Nosotros ya pasamos, no así cómo se llamaba cómo se llamaba su bisabuelo. El chico quería saber y consultó con su padre cómo se llamaba su bisabuelo. No es si cómo se llamaba. Siempre nos reclamaba. ¿Ya hicieron sus tareas? ¿Mm? Siempre nos reclamaba si ya habíamos hecho nuestras tareas, como preguntándonos, ¿verdad? O como hay otra forma, porque puede haber también otra forma de expresar de manera indirecta. Siempre nos reclamaba si ya habíamos hecho nuestras tareas. Es Si la ya manera hicimos, más. puede ser también, profe. ¿Cómo? Si ya hicimos, no, porque sus tareas. Mm. Si ya hicieron, siempre les Es cierto. preguntaba entonces. Siempre les preguntaba a ellos, cambiamos el número de Sí. personas, si ya habían hecho, pero es posibilidad, pues, si ya habían hecho sus tareas, si ya hicieron sus tareas, si hicieron también podría ser. Exclamativas ahora. Uy, acá ya no a ver si no me puso en otra parte, porque algunas veces al convertir pasa Más arriba estaba. arriba está, perdón. Yo ya pasé entonces. A ver, no, este no es Ahí exclamativa está, que profe. Más sí, abajo. pero no está pues Las el oraciones 92, exclamativas. el 92, 192 lo que necesito. 90. Ujú. Yo creo que Exhortativas. empieza en el 191 y sigue en el 192. Sí, no puse esa parte, había sido de pero las exclamativas son para ponderar, admirar. También llevan los signos de admiración y puede comenzar, por ejemplo, con los relativos qué hermosa noche, qué hermosa flor. Mm. Eh, y esa es la característica que lleva los signos, generalmente lleva signos de admiración. Es muy conocido. Acá vemos, ahora voy a mirar un poco si hay. Bueno, interrogativas, exclamativas y ahí lo he terminado. Las exclamativas, vete al diablo. La característica es que lleva
los signos, el ejemplo, lo que no se puso. Qué feliz me siento al saber la noticia. Cuidado con lo que dices, con los signos de admiración, de apertura y de cierre. Eso nomás. Bueno, ¿cómo va a aparecer esto en el trabajo de hoy? Es tener una lista y te indica para que identifiques una de todas estas clases de oraciones según la actitud del hablante, para que vuelvan a leer los nexos. Eso es lo importante para identificar. Y espero que esta vez ganen, o sea, puedan hacer bien ya los trabajos. Re facilísimo está. Pero pasamos a este punto porque guarda relación otra vez las oraciones compuestas. ¿Mm? Oración compuesta es la que tiene una o varias subordinadas de cualquiera de las tres clases. Oración subordinada sustantiva, oración subordinada adjetiva y las adverbiales. El concepto de oración compuesta se extiende también en la mayoría de los estudios a las oraciones formadas por coordinación, coordinadas a través de conjunciones. Entonces vamos a pasar ya en el primer caso, porque este quiero quedarme más en la clasificación, con la explicación, con los ejemplos. Oraciones compuestas coordinadas están formadas por la unión de diversas oraciones simples que mantienen entre sí una relación de igual jerarquía. Oraciones simples de igual jerarquía, aunque estén unidas, permanecen sintácticamente independientes. ¿Qué quiere decir sintácticamente independiente? Que cada oración puede tener su verbo, su propio sujeto. Y vamos a verificar. En el primer caso de la hora, coordinadas copulativas, oraciones compuestas coordinadas copulativas, son aquellas en que las oraciones suman sus significados. La unión de las oraciones se hace a través de conjunciones coordinantes copulativas y en ni. Ni es para la forma negativa. El interlocutor dictaba los temas y el profesor los escribía en el pizarrón. Primera oración, tenemos acá, el interventor dictaba los temas. Sujeto, el interventor. Tiene su propio verbo, dictaba los temas. En el siguiente, el profesor es el sujeto, su verbo escribía con sus complementos. Complemento donde, circunstancial del lugar, los escribía el los como pronombre. Cumple la función de complemento directo. Es diferente de los temas. De paso, nomás ya le explico también que cuando el los está al lado del verbo sin un sustantivo a su lado, está en función de complemento directo y es pronombre. Bueno, acá tenemos uno negativo. Aquel joven no trabaja ni estudia. Trabaja y estudia son los verbos. La fiscalía liberó a uno de los delincuentes e imputó a otro. El verbo liberó, el siguiente verbo imputó. ¿Qué pasa acá? Esta observación también para concordancia. La conjunción copulativa y toma la forma de e cuando precede a palabras que empiezan con i o hi. Fernando e Isabel, madre e hija, salvo cuando empieza con ia, con h o sin h, con ie, con h, io, con h y también sin h. Alteración hospitalar, dice, y iatrogénica se llama. ¿Qué quiere decir eso? ¿Mm? Matas y hierbas. No vamos a decir las matas e hierbas. No vamos a decir cuando comienza con ie.
matas y hierbas. ¿Mm? Acá también. Hielo, no, perdón, nieve y hielo. Mm. Beta y iota. Hueso maxilar y hioideo. Eso es lo que hay que recordar. De repente, expresión bien, la oración bien expresada. Bueno, tanto el jefe como el subalterno estuvieron de acuerdo. Equivale a decir el jefe y el subalterno estuvieron de acuerdo. Distributivas son aquellos enunciados en los que entran en alternancias. Las oraciones se unen mediante una una conjunción o locución conjuntiva distributiva, ya, ya, ora, ora, bien, bien. También se suelen usar como nexos palabras o expresiones que no son conjunciones ni locuciones conjuntivas, como por un lado, por otro lado, unas veces, otras veces, unos, otros, por una parte, por otra parte. Puede ser la única oración subordinada distributiva o en el examen, la única oración o marcar las distributivas, por eso que los nexos hay que manejar. Coordinadas, mi padre ora leía los periódicos, ora veía la televisión. Esa noche seminublada ya se escondía, ya salía la luna. Por eso es distributiva. Por una parte, ella quiere seguir derecho. Por otra parte, economía. Coordenadas disyuntivas son aquellas en las que los enunciados presentan dos o más opciones que generalmente se excluyen. Excluyen. Resultan cuando usan como nexo la conjunción disyuntiva o uno o lo otro, ¿verdad? También se puede utilizar la combinación o bien. Disminuye el sonido de la radio o apáguela. Vayan al cine o bien quédense a ver la televisión. O te callas o te vas afuera. Debo apurarme u otro ocupará mi lugar. U otro, para que no se diga o otro. Las adversativas, fijarse bien en los nexos y su significado que expresa contrariedad u oposición, total o parcial también, de sentido con relación al primero, a la primera oración. Se construyen con las locuciones, conjunciones o locuciones conjuntivas. Conjunciones son, por ejemplo, más, pero, empero, antes, pero locuciones conjuntivas cuando ya forman dos palabras, sino que, no obstante, sin embargo, ya esas son las locuciones, ya son tipo frasecitas. Lo conozco de vista, mas no recuerdo su nombre. Pero no recuerdo su nombre. Sin tilde, ese más, y antes lleva coma. Querría seguir escribiendo, pero es muy tarde. El niño ha corrido todo el día, sin embargo, parece no cansarse todavía. Antonio no estudia, sino que trabaja en un súper. Coordinadas ilativas o continuativas. Tengan luego en una hojita, peguen por la pared o qué. Los nexos o las conjunciones implican o denotan ideas de continuación. Ilativas, continuativas, que indican entonces. Se construyen con nexos como por tanto, por consiguiente, luego, pues, aunque, así que, de modo que, etcétera. Tenemos poco tiempo, punto y coma. Por tanto, coma, el uso de la coma acá y del punto y coma, fíjense, hay que redoblar esfuerzos. No se va a declarar asueto con que mañana habrá clases normalmente. Prometo, pues,
que no se impondrán sanciones. En este caso, pues es conclusiva. Forma una oración coordinada, continuativa, pero el pues semánticamente indica conclusión conclusiva, por eso le llaman también, y debe ir sí o sí entre comas, porque hay casos donde pues esa palabra no va entre comas, lleva una sola coma. Prometo pues que no se impondrán sanciones. Hacía mucho calor, coma, así que se quedaron en casa. Bueno, pasamos a las coordenadas explicativas. Son aquellas en las que la primera palabra, mira, y ahora un ratito. La primera oración es aclarada por la segunda. Es decir, esto es, aquella persona era megalómana, coma, es decir, coma, padecía de manía o delirio de grandezas. Algunos animales son frugívoros, esto es, se alimentan de frutas. Yuxtapuestas son las oraciones que están construidas este, por proposiciones que se unen sin ningún nexo, no tienen nexo, no llevan conjunción, pero sin, a ver, punidad son oraciones coordinadas, pero sin que lleven ninguna conjunción o locución conjuntiva como enlace de unión, pero sí lleva signos de puntuación, coma, punto y coma, etcétera. Por ejemplo, acá, vin, vine, vi y vencí. Tres verbos. Están yuxtapuestas, uno al lado de otro. Entré en la casa. Todo era desorden, todo era desolación y caos. Entré, primer verbo, era el segundo, era tres verbos tiene. Llegué sin avisar, punto y coma. Estaba seguro de mí mismo. Fue culpable. Lo reconoció ante el juez. Dos verbos, fue y el verbo reconoció. Las oraciones subordinadas ya ahora. Subordinadas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Mm? Que depende de una oración principal. Está insertada en la oración principal. Y pueden ser, como ya dijimos varias veces, sustantivas o adjetivas o adverbiales. ¿Cuándo van a ser sustantivas y qué nexos? Porque cómo va a aparecer acá en cualquier prueba y para qué estudiamos estas oraciones es para saber unir una expresión con otra. ¿M? Y para no usar nexos inadecuados y de paso ir analizando. Subordinadas sustantivas siempre dice, por ejemplo, mencionó que llegaría esto. Siempre está al lado del verbo. Dime, ¿cómo te va? Dime, ¿qué cosa? Acá la función de esta oración subordinada sustantiva es de complemento directo. ¿Cómo te va? El verbo es va. Me alegra qué cosa. También complemento directo. Que me recuerdas. Y acá, que me recuerdes. Recuerdes es su verbo. Cada oración subordinada tiene su propio verbo y con los nexos correspondientes. ¿Y cómo voy a reconocer otra forma? Mencionó esto, dime esto, me alegra esto. Esa es la manera más rápida. Si de repente aparece, clasifica. Pero las subordinadas adjetivas hay una diferencia que sí le va a acompañar a un sustantivo. El color que te gusta es amarillo. Color es el sustantivo. Y que te gusta es la oración subordinada adjetiva, que le acompaña al sustantivo. Bueno, dice, las personas
a las que me refiero llegarán en breve. Las personas, ahí está mi sustantivo. Y la oración subordinada adjetiva se refiere a ese sustantivo que le precede. Las personas, por eso a las que, no es a la que me refiero. A las mm, representa o está en vez, sustituye a persona. Es un pronombre, las. Bueno, subordinadas adverbiales tenemos o circunstanciales. Aunque no te lo creas, me gusta la música que oyes. Aunque no te lo creas, me gusta la música. Entonces, ¿qué clase es este aunque? ¿Qué clase de nexo? Ahí vamos a clasificar ya estos nexos para saber si las oraciones subordinadas adverbiales son de modo, de tiempo. Hay un montón. Pero acá hablamos otra vez de las oraciones. Vamos a ver. Acá nos cuenta nomás que la oración subordinada queda sintácticamente dependiente de la otra categoría, o sea, o de la oración principal. Así solo no tiene sentido. Se tiene que leer y adquiere su sentido acompañado de la oración principal. Por ejemplo, acá dice, pero 203, este está otra vez 204, 203. Bueno, ejemplos, nos dice acá. La subordinada que queda sintácticamente. Pueden realizar, me encanta qué cosa. Pasear es una oración subordinada sustantiva de infinitivo. Me agrada. ¿m? ¿Qué me agrada? Que hayas venido. Entonces acá funciona como sujeto y por eso le llama también subordinada sustantiva subjetiva cuando funciona de sujeto. Te pido que me suplas hoy en la escuela. Subordinada sustantiva objetiva. Completo directo. Te pido qué cosa. La función es complemento, a la vez de ser oración subordinada sustantiva, porque le acompaña a un verbo, no a un sustantivo, ¿m? Cumple la función de complemento directo. Yo te pido, ¿qué cosa? Entonces, complemento directo u objetiva. Y cuando funciona como sujeto, ¿qué me agrada? Que hayas venido. Va a ser oración subordinada subjetiva o de sujeto le llama luego. Y así cada uno acá va explicando qué función cumple. José compró una bicicleta que es japonesa. ¿M? Japonesa es adjetiva, está especificando que es japonesa, no de otra procedencia. Osmar, que es primo, que es mi primo, subordinada adjetiva explicativa. Subordinada adjetiva ya, porque le acompaña a un sustantivo, en este caso, Osmar. Todo depende de que hagas bien tus deberes. Complemento de régimen. Cuando terminaron los exámenes, empezó a llover. Acá es una subordinada adverbial temporal. Cuando indica tiempo. Y así, pero yo quiero quedarme y acá abajo habla otra vez de las oraciones subordinadas sustantivas. Y esa vamos a profundizar un poquito, porque nos dice, se comportan como un sustantivo, por eso lleva ese nombre. Desempeñan las mismas funciones sintácticas de un sustantivo. Puede funcionar como sujeto, funcionar como objeto directo o indirecto, como ya vimos más arriba, o como complemento prepositivo, que comienza con una preposición.
son introducidas generalmente por las conjunciones que o sí. Tipo de oraciones subordinadas sustantivas o completivas le llaman también. De sujeto o subjetiva, la oración subordinada desempeña la función de sujeto del verbo principal. A mi jefe le gustó. ¿Qué le gustó a mi jefe? Y ahí responde que los funcionarios le hayan saludado en su cumpleaños. Le gustó esto. Otra característica, hasta está al lado del verbo, acompañando y modificando a ese verbo. El siguiente dice de complemento directo u objetiva. La oración subordinada hace la función de complemento directo del verbo principal. El líder comunicó, ¿qué cosa? Que todo marchaba de maravillas. El político prometió, ¿qué cosa? Que lucharía contra la corrupción. ¿Mm? Quiero saber qué cosa. Quiero saber si me trajiste lo prometido. Quiero saber qué cosa. Quiero saber si me trajiste. Ahí sí se usa el sí. El sí o el que dice luego son las conjunciones para la oración subordinada sustantiva. Bueno, vamos a hacer un poquito más. Eh, complemento prepositivo ahora, de nombre o sustantivo. La oración subordinada hace la función de complemento preposicional de nombre. Tengo todavía la esperanza de que se solucione el problema. La esperanza de que se solucione. El dicho de que todo tiempo pasado fue mejor no siempre se cumple. Tiene ese como nexo eh, de que. ¿Mm? Este no es de queísmo que dimos acá. Acá sí o sí tiene que llevar el de. El hecho de que ahora estemos reunidos constituye un gran paso. Le acompaña un sustantivo. Bueno, vamos a ver el complemento prepositivo de adjetivo ya ahora. La oración subordinada hace la función de complemento preposicional, pero de un adjetivo. Todos estábamos ansiosos de que pudiéramos escuchar sus canciones, pudiéramos escuchar. Todos estábamos ansiosos. Ahí está el adjetivo. Por eso dice de complemento prepositivo de adjetivo. Está el adjetivo y le sigue la oración subordinada sustantiva. Por eso dice, todos estábamos ansiosos de que pudiéramos escuchar sus canciones. Estamos seguros, seguros es un adjetivo, de que pronto vendrán tiempos mejores. Las adjetivas o de relativo. Las oraciones adjetivas corresponden a las oraciones de relativo con antecedente expreso, al que modifican a la manera de adjetivos. Las mismas funciones de un adjetivo cumplen. Por ejemplo, el libro que estoy leyendo. Mm, Acá está el libro. Y le sigue la oración subordinada adjetiva, que estoy leyendo con su propio verbo estoy. La casa donde vivo. ¿Mm? Acá está. No es este un complemento circunstancial del lugar donde vivo. ¿Por qué? Porque le acompaña al sustantivo casa. Y para que sea subordinada adjetiva, sí o sí tiene que tener un antecedente que sea sustantivo, porque le modifica un sustantivo, como cualquier otro adjetivo. El siguiente dice, el autor cuyo texto pretendo identificar. Autor es nuestro sustantivo. El cuyo no concuerda con autor, concuerda con cuyo.
texto, cuyo texto. Le sustituye a, o sea, que se refiere a texto. Vamos a ver. Las oraciones subordinadas adjetivas, llamadas también de relativo, insiste, o simplemente relativas, van introducidas por por un pronombre relativo, que, quién o quiénes, cuyo, cuya, cuyos, cuyas, cuánto, y el que, el cual, la cual, las cuales, los cuales, variantes de género y número, dice luego. Y los adverbios dónde, cómo, cuánto, cuándo, tienen siempre un antecedente expreso o tácito, o sea, implícito o incorporado. Implícito que no está escrito, pero se sobreentiende. Las personas que saben agradar triunfan en la vida. Las personas, acá tenemos el sustantivo, la subordinada adjetiva que saben agradar. La casa de mi hermano, que está al borde del mar, va entre comas. Quiere decir que es esa que está al borde del mar. Está en venta, dice. A posición explicativa se le llama cuando va entre comas. Función positiva explicativa. Era una persona de finos modales a juzgar por la forma como saludaba a los anfitriones. Forma es el sustantivo y cómo saludaba, no confundir con complemento, con circunstancial de modo. Y así tenemos otros ejemplos. Ha llegado el momento cuando debemos, dice, debemos tomar medidas drásticas. Momento es el sustantivo. Por eso es un una oración subordinada adjetiva de complemento circunstancial. Los afectados a los que han enviado una carta expresaron su agradecimiento. Clases de subordinadas adjetivas de relativo, puede ser especificativas o explicativas, como les dije ya. Y acá están las especificativas. Son las que restringen la significación del antecedente del relativo, por lo que son imprescindibles. Y si se las elimina la oración, esta queda con sentido incompleto. Por ejemplo, los hombres que viven lejos abandonaron el trabajo. Si prescindimos de la oración relativa que viven lejos, la oración principal resulta con sentido incompleto. Los hombres abandonaron el trabajo, como que no vamos a tener el motivo. En cambio, dice, en cambio, si la suprimimos, indica que solo los hombres que viven lejos, no todos, abandonaron el trabajo. Otro ejemplo, se acercó a un lugar donde había una manifestación de obreros. Se acercó a un lugar donde había. Ahora, las explicativas llevan coma y se puede prescindir, igual va a tener sentido, es una de las explicaciones también, pero sí o sí, lo más importante es que lleva coma. Mm. Y por eso se les llama también incidentales. Admiten delante de sí una pausa, una coma. Entonces dice, los hombres que viven lejos abandonaron el trabajo. Explicativas. A ver, ¿dónde va? Yo me fui. Explicativas está. Explicativas. No sé si les queda claro las especificativas. No podemos prescindir. Al no lleva tampoco comas, sin embargo, las explicativas apositivas o incidentales sí, los hombres que viven lejos abandonaron. Es el mismo ejemplo, pero otro sentido ya tiene. Porque acá nos dice, si se suprime la oración adjetiva explicativa que viven lejos,
no se modifica el sentido del enunciado, pues indica igualmente que todos los hombres abandonaron el trabajo. Los hombres abandonaron el trabajo, en ese sentido. Pero vamos más abajo. mm, Otros ejemplos, la oración subordinada adjetivo y relativo puede sustituirse por un sustantivo en aposición. A ver, por ejemplo, Edison, que inventó el fonógrafo. Nosotros podemos usar Edison, inventor, en vez de usar que inventó, permite usar inventor del fonógrafo. O de repente Calderón de la Barca, que escribió La vida es sueño, podemos decir Calderón de la Barca, coma, autor de la vida. Una gloria que pasa, una gloria pasajera, los países que están en guerra, los países beligerantes. Bueno, acá tenemos también las oraciones relativas o eh, las oraciones relativas encabezadas por los artículos o por los determinantes, el qué, los qué, quién, quiénes, ¿m? El que dijo esto mintió. Para distinguirla las relativas encabezadas por quién o quiénes, como en quién dijo esto mintió, y las que se aplican con mayor frecuencia la denomina con mayor frecuencia la denominación de relativas libres. Acá hay algunas aclaraciones muy importantes también. Las oraciones relativas con antecedente implícito no funciona como adjetivo, sino que se asimilan los grupos nominales, adverbiales o preposicionales. Quien usted señale lo que a ti te gusta cuando se ponga el sol. Bueno, a ver, esta parte. El relativo, quien no puede funcionar como sujeto. Pues esto va a aparecer un poquito en los ejercicios. Y es el distractor, es la cáscara de banana. El quien dice acá no puede funcionar como sujeto en las oraciones subordinadas adjetivas especificativas. En su reemplazo se debe usar el relativo que, pues dice, sería incorrecto expresar la persona quien sabe agradar. Tiene que ser la persona que sabe agradar. Ese es el sujeto, que sabe agradar. Bueno, triunfa siempre. Dice. En las oraciones subordinadas adjetivas explicativas que tienen como antecedente un sustantivo animado o cosa personificada se pueden usar indistintamente los relativos que o quién. El laureado escritor que escribió numerosas novelas. O el laureado escritor quien escribió. Se puede usar. El relativo quien aparece referido normalmente solo a personas o entes personificadas. Eh, tenemos acá a pesar de que a pesar de que de documentarse este relativo en textos de autores de prestigio, en oraciones en las que su antecedente está constituido por grupos nominales que designan organizaciones, corporaciones y otras entidades. Pero no se puede, solo a personas o cosas personificadas, ¿quién? Y ahí están los ejercicios. ¿M? Que vamos a ir haciendo. Hasta acá es de las sustantivas y adjetivas, porque, bueno, ya tenemos todo ejercicio ahora. Vamos a ver un poco en nuestro ejercicio qué nos dice. Lea con atención las siguientes oraciones y realice el ejercicio propuesto abajo. El grupo de oraciones
que no responden al uso culto del español. ¿Me pueden ayudar, por favor, si participan? ¿Mm? Que dicen el número uno. Estuvimos en la empresa que su gerente nos invitó. Está bien que su gerente es, No, profe, el gerente La- debería de ser. No. ¿cómo? El gerente no debería de ser. Que el gerente tampoco. Estuvimos en la empresa Sí. gerente, cuyo tiene que concordar con gerente, cuyo gerente nos invitó. Los jóvenes en quien confiaba, dice, y su antecedente es jóvenes. ¿Cómo va a ser entonces? Los jóvenes en En que plural. confiar ¿En no sería. quiénes? Ah. ¿En quiénes confiaba? ¿Quiénes cometieron varios errores? Los jóvenes en, en quienes confiaba en este caso. Sí, ¿en quiénes? ¿En quiénes? Porque jóvenes es plural. Aprobé el curso, dice. ¿Eh? Lo cual me llenó de alegría. Lo cual está bien también ese. El extraño hombre, quien me habló, es un poeta canadiense. ¿Está bien? Vamos a ir viendo quiénes está bien. En quiénes no. Aprobé la C, está bien la D. Viajé con Marcos y Luis, cuyas anécdotas disfrute. Las anécdotas concuerdas con su consecuente. Anécdotas es femenino plural, cuyas también. Quiere decir que está bien. A quienes visité en el barrio aceptó mi proyecto, dice. Aceptó. ¿Quiénes aceptaron el proyecto? Aceptaron, aceptaron, Aceptaron. Claro. Aceptaron. plural, Perfecto. Comprenderán los motivos por el cual. ¿Cómo debe ser? por los cuales, Por los plural, cuales. Bueno, y acá la respuesta, lo que no está bien. A ver, sé de extraño el hombre quien me habló. A ver, CDE, dijimos que estaba bien. Sí, está bien. La F está mal. El plural tiene que ser ahí. Por eso acá no hay respuesta, porque a quienes visité en el barrio aceptó. ¿Qué aceptó mi proyecto de mejorar la plaza? pero es aceptaron, profe, porque está hablando a Sí. quienes, está ¿A hablando de quiénes? un Se grupo de refiere a personas. quiénes, por eso. Entonces, un No, grupo pero de acá personas pues la debería letra ser, nomás está mal. La ajá, G pues, también, o sea que no hay respuesta acá. Yo ya analicé también y no tiene respuesta. ¿Por qué la G está mal también? Entonces, así nomás, ya analizamos. Lo importante es que nos hayamos dado cuenta. El 2 dice, marca la letra que contiene la única oración, pero acá es incorrecta. Eso también hay que atender. Conozco a varias personas cuyos hijos estudian en el extranjero. ¿Está bien? Cuyos concuerda con hijos. Autorizaron el lanzamiento de la rifa, cuya finalidad es la de rescatar fondos con fines benéficos. Cuya concuerda con la finalidad. Esta es la vivienda de David, cuya vivienda, dice. Acá hay dos veces vivienda. ¿Mm? Puso en venta. Está mal. ¿Qué nexo podíamos emplear acá? Esta El es la cual, vivienda de David. ¿Cómo? el cual, el cual puso a la venta, podría ser. La cual,
Es la cual porque es La cual, la vivienda, la cual puso la en cual B. puso. Fijarse en su antecedente. Visité a una amiga a cuyo padre saludé ayer. A cuyo padre. Visité a una amiga a cuyo padre. Ese es el libro de cuyo autor se habló mucho. Me pide única oración incorrecta. Está bien, Entonces, la C la está C. barrada, ¿verdad? Sí, estaba Visité a una amiga a cuyo padre saludé. Ese está bien. Ese es el libro de cuyo autor, cuyo concuerda también con autor. Entonces, más o menos así va a ser el trabajo de hoy, el uso de nexos. Se conoce, dice. ¿Y cuál? Que la dueña o de que la dueña de esta pensión necesita personas a quien o a quienes o al cual o en dónde o a los cuales dar su atención. ¿Cuál vamos a usar? Se conoce y luego, a ver, ¿se conoce qué cosa? Que la dueña de esta pensión necesita personas. Ale, chicos, personas a no quienes da su atención. a quienes, porque se refiere a personas. Y acá van a completar también el nexo o hilativo correcto. Dedicarse al ejercicio de la inteligencia no es evadirse de la realidad, ¿m? Sino separado, unido, o ya que, o porque tal vez, sino por el contrario, o ya que es decir, o sino en efecto, ya que no obstante. Dos nexos acá por la coma. Cumplir una de las más importantes tareas sociales, sí, como cuando se comprende que la inteligencia exige y hace posible la organización de una sociedad justa al servicio de los hombres. A mí acá se me borra un poquitito, entonces 207 voy a fijarme para ver y leer bien la expresión. Y tenemos acá el ejercicio, dedicarse. Dedicarse al ejercicio de la inteligencia no es evadirse de la realidad. ¿Qué vamos a usar? Sino que, por el contrario, cumplir una de las más importantes tareas sociales. Si se comprende, y acá luego no me salía bien, que la inteligencia exige y hace posible la organización de una sociedad, etc. Entonces está en la opción A. El ejercicio siguiente dice, fíjate con atención en los pronombres subrayados. Y dice, el par de oraciones que presenta uso correcto, dice, de pronombres. Bueno, vamos a ver. Tenemos un árbol que sus ramas, se puede decir, o cómo vamos a decir, que sus ramas. Tenemos un árbol Cuya, cuyas ramas. Esas son las personas a quién dice. ¿Y a quién se refiere? A Aquí plural. ¿A quiénes? ¿quiénes? Los motivos por el cual. Motivos. ¿Concuerda con el cual? por la No, Por cual las cuales, por las cuales. Muy bien, por los cuales. Una de las causas por las cuales desatendí el trabajo es absolutamente personal. Las cuales concuerda con las por la con causas. las causas. Y el 5 dice, Eso está no, bien. no acepto eso de lo cual me culpas.
Y la correcta está en 4 y En el ¿cuál? 4. Y Y 5. y Y 5. 5. Opción múltiple también para hoy. Bueno, opción múltiple vamos a hacer porque ya es en 32. Me dice mm, sustituir leer la siguiente oración. El grupo que completa la oración anterior es this. ¿Cómo sería? La señora Lisa, que vociferó o la cual vociferó o quien vociferó expresiones ofensivas fue. Fue la cual, la que, fue quien, fue la que. ¿Mm? Menos tiempo dedicó a la tarea y ahora le o la o lo o les critica duramente al voluntariado de jóvenes. ¿Cuál usaríamos? La señora Lisa ¿Quién vociferó expresamente? y después fue La que menos. la que menos tiempo dedicó a la tarea y ahora les, les Le critica critica. a los jóvenes, plural, ¿verdad? Porque les Voluntariado de critican, ¿ves? jóvenes. Perfecto. Está entonces en la letra D. Acá es un poco más largo. Marque el grupo que presenta uso correcto de pronombres relativos también en oraciones compuestas. Entonces, los amigos en quién dice otra vez acá. Tiene que ser ¿En quiénes? en quiénes. Pronunció una conferencia en cuya conferencia Está ¿m? mal. Está mal. Está En mal. la cual dijo nomás, porque conferencia. Pronunció una conferencia en la cual dijo cosas muy interesantes. No repetir ese en la cuya conferencia. Hablé con la chica que su padre es administrador de una empresa. ¿Que su padre o cuyo padre? Cuyo padre. Cuyo Cuyo padre. padre. Ya, muy bien. Él viajó el lunes, lo cual me pone muy feliz. Lo cual, Sí, está bien, parece. muy bien, está Está bien. bien. No recuerdo el lugar a donde nos conocimos. ¿A dónde ¿Dónde indica el lugar? Tiene que ¿Dónde nos ser conocimos nomás? dónde nos dónde. ¿Dónde? Nomás. Sí, qué suerte, porque eso ya dimos el dónde, el valor del dónde. Había varias propuestas, todas las cuales fueron aprobadas. Quienes las cuales? las cuales fueron, todas puede ser también. Tres Hay tenemos que redundancia tener. porque ahí hay redundancia. mm, Había varias propuestas. Varias, sí. A ver, Mm. había varias propuestas, las cuales fueron aprobadas. Quienes asistieron se sintieron satisfechos. Bueno, y me dice, tengo que tener tres correctas. La D dijimos que estaba correcta. Sí. Y la Sería F, sería la letra E entonces, ¿verdad? Que sí, la F la está. E, F y G entonces. ¿Por qué? Todas, hace hincapié, por eso está bien. ¿Mm? Había varias propuestas, todas las cuales, todas fueron aceptadas, todas las cuales, medio que nos parece que está mal, pero sí está bien. ¿Qué dice después? Acá completar otra vez. Los jóvenes, y qué vamos a poner, qué o quiénes o los cuales o quiénes quieran integrar el prestigioso grupo coral deben contactar con la secretaría. ¿Y ahí qué pasa? Dice que en eso le vamos a poner. ¿Quiénes? ¿Quién es? Los jóvenes, ¿quiénes? ah, quienes quieran. Pero ¿Quién? ¿desde dónde hasta dónde es mi sujeto? ¿Quiénes deben contactar con la secretaría?
¿Quién Los es el? jóvenes. Los jóvenes que quieran integrar el prestigioso grupo coral. Todo esto es. Los jóvenes que quieran integrar el prestigioso grupo coral. Es una oración subordinada, ¿verdad? Ujú. En función adjetiva. Y nos decía que cuando funciona el qué, funciona como está dentro del sujeto, tiene que ser qué y no quién. ¿Quieren ver otra vez la parte teórica? Acá estaba. ¿Dónde era que dijo el qué? Eh, se prefiere el qué que el quién cuando funciona como sujeto, decía, en una parte. Fíjense nomás otra vez ahora, y ¿cuáles están bien entonces acá? ¿Cuáles son los nexos? Acá está. Los jóvenes que quieran integrar el prestigioso grupo. ¿Mm? Y después, ¿qué vamos a poner? Que quieran integrar el prestigioso grupo, También tienes. les informará. ¿Dónde Donde les informarán sobre les los informará requisitos que deben poseer. que La deben letra poseer? A entonces sería la En la A correcta. está. Sí. Los cuales, pues no podemos usar, por ejemplo, quiénes, dónde, qué. También, pero por ser el sujeto lo que hay, el qué. El 11 ya. Marque la letra con el par de oraciones. Uso correcto otra vez. Dos con uso correcto. La biblioteca con que cuenta para realizar su trabajo es muy rica. Las personas quienes se comprometieron a trabajar ya están viviendo. La lucha contra el narcotráfico es una tarea del cual debemos ocuparnos todos. Los días en que voy a clase de música no almuerzo en casa. Este es un señor que se le conoce por su honestidad. ¿Quiénes estarían así en una primera leída? ¿Mm? Al, al leer, por ejemplo, las personas, ¿quiénes? Ya tenemos uno. Concuerda con su antecedente personas. Otro, ¿cuál sería? Probamos dos con 4. tres, por ejemplo. Dos, pero viste que dos con El, cua- cuatro. el Los días 4, en que voy a clase de música, no, ese es lo que es. Entonces, sí, cuando ustedes encuentran, y uno es seguro para hacer más rápido en el examen, que les va a alcanzar, les va a dar el tiempo, dos y un poquito más de 2 minutos y más, entonces, buscar ya otra oración. Acá es evidente las palabras quiénes, las personas quiénes, entonces ya es el dos. Y hay dos opciones nomás con dos. O va a estar entre 2 y 4 y 2 y 3. La lucha contra el narcotráfico es una tarea de la cual debe ser acá. ¿cuál? Por eso no es. Y estoy segura, entonces ahí verifico. Sí. El 12 dice, uso correcto el pronombre según los registros cultos ya ahora. Correcto otra vez. Y vamos a leer, esa es la entidad, ¿quién se adjudicará? Y no es persona para usar quién. ¿Qué? En ese caso. Hubo una reunión de líderes en cuya reunión. Entonces no se usa en cuya, se usa hubo una reunión en la que En lo que se se, decidieron, en la que se en lo que decidió se decidió. aspectos fundamentales. Las razones por la cual dice, y su antecedente razones está en plural. ¿Cómo va a ser? Por Por las cuales. De las perfecto. cuales. Por Entonces las es cuales. incorrecto. Por las cuales. Por las cuales. Perfecto. Los compañeros con quien dice trabajé. Es ¿Con singular. quiénes? ¿Con quiénes dice el profesor? ¿Con quiénes?
Eso es la abogada quien presentó las denuncias sobre atropellos al ambiente, reclama leyes al Parlamento. Pero acá, este nomás, la abogada quien presentó. ¿Está bien el uso del quién? ¿No sería la abogada que presentó? Me presentó, profe, no es quién. A ver, Cuando se La trata de abogada personas, que creo que es presentó. correcto usar la palabra quienes al hablar de personas. pero Pero yo habla de la abogada que presentó, no quienes presentaron. Fue una sola abogada. pero dijimos pues La abogada quien que presentó, cuando sí, que presentó, ¿saben por qué? Tiene una explicación. Porque se usa muchísimo quien presentó. Por eso dice lo de los registros cultos. Y los registros cultos me dice que cuando funciona como sujeto esa oración subordinada adjetiva, se usa el que. Es preferible el que. Sí. Más arriba decía, vamos a buscar El, después. La el D sería abogada. correcto, ¿verdad, profe? ¿Mm? La letra D entonces sería la correcta. No, a ver. Los compañeros con quienes trabajé este año son los mejores. Sí, ese es el correcto, por eso. La Y este D. estamos, Sí, la D. la D de dedo. Está lo muy Profe, tu hora evidente. casi me lo pongo. ¿Mm? No te olvides de tu hora, ¿verdad, profe? Sí, estoy acá pendiente. Sí, yo Pero también, este es el último. Acá también me terminamos acuerdo. con este. Con este, mis amores, terminamos. Marque la letra que contiene el grupo de pronombres que completa correctamente la oración. El anciano vecino del barrio, que su hija, cuya hija no sé cuál, está de viaje, mereció. ¿Y qué le van a poner? Cuya. El cuya hija está de viaje, mereció que le, Que le hiciéramos una visita. la ve entonces. Ya estamos. Van a encontrar los ejercicios así casi similares. Más fácil todavía. Dale, Eh, profe, gracias. les quiero mucho. Fuerza, chicos. Yo Vamos Que te por también. salga todo bien más. Gracias, ahí, profe. profe. Chao, Un chao. Gracias, abrazote. Chao. profe. Chao, Gracias, compañeros. Hablamos. Chao, Gracias, chao. profe. Gracias por todo, profe. Chao, chao. A ustedes, mis campeones. hasta luego. Gracias. Nos vemos. A ver. Chulina.